Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Mi grupo es el grupo 10 de la asignatura de auditoría y gestión de los recursos. Para empezar a hablar del grupo NIC2 para pymes, vamos a hablar primero de la ley 1314 del 2019, que como la comencemos como la ley de la convergencia de la NIC. Entonces esta ley lo que hace es regular los principios y normas de la contabilidad financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, ¿sí? Entonces se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su respectivo cumplimiento. Entonces, se entiende por normas de aseguramiento de información del sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, de control de calidad de trabajo, de auditoría de información financiera, históricas, de revisión de información financiera histórica y de aseguramiento de la información distinta a la anterior. Esta ley 314 del 2019 trae beneficios, como son muchos los beneficios, pero por ejemplo, como mejorar la productividad de las empresas colombianas, mejorar la competitividad de la compañía del país, mejorar el desarrollo armónico de las actividades empresariales, fortalecer la arquitectura financiera y nacional, permitir a las grandes empresas la utilización de normas ajustadas a los mercados internacionales, y una muy importante es que permite a los inversionistas nacionales y extranjeros desarrollar sus propuestas de inversión y adoptar sus decisiones de manera informal. Y así se encuentran otros muchos más beneficios de esta ley. Entonces, para poder no solamente la NIC para primeros ni la NIC Cordial saludo, soy Alejandra Almeida. La ley 1314 del 2009 está compuesta por 17 artículos. Estos artículos nos ayudan a definir el proceso de convergencia que van a tener las normas contables para su internacionalización. Esto lo hizo el gobierno nacional con el objetivo de realizar unas mejores relaciones económicas con otros países. Asimismo, en este documento se establecieron las autoridades de control, las autoridades que intervienen en el proceso, se le dieron al Consejo Técnico de Contadores ciertas pautas que debe ir revisando y realizando para cada uno de los proyectos que se presenten en este proceso. También nos habla de que hay ciertas normas que ya están establecidas a través, como la norma tributaria, que es para los efectos fiscales, que esas normas seguirán vigentes, a menos de que se produzca una norma que allí lo modifique los artículos o la forma de presentar en este tipo los reportes fiscales. También que se deben hacer unos cambios en entidades institucionales como el Consejo Técnico de Contadores y la Junta Central de Contadores para su correcto funcionamiento en este proceso de internacionalización y así promover y lograr que cada uno de los entes en Colombia puedan realizar reportes y emitir información financiera conforme a los estándares internacionales que permitan mostrar revelaciones, analizar a tiempo cualquier tipo de movimiento que de pronto antes no se podían ver, y pues ahorita estas normas nos les va a permitir también a los entes tener una mejor relación con las empresas y entidades del exterior y así realizar una mejor comercialización.
Para aplicar las NIF en Colombia se establecieron 3 grupos empresariales. Entonces, el grupo 1 que debe aplicar las NIF plenas, que son los emisores de valores y las entidades de interés público, quienes hicieron su transición a partir del 1 de enero del 2014, con un balance de apertura. Empezaron a aplicar a partir del 31 de diciembre de este mismo año, permitiendo así obtener los primeros estados financieros en NIF para este grupo al 31 de diciembre del 2015. Las características son que son emisores de valores, que son entidades de interés público, que tienen activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en planta de personal superior a 200 trabajadores, que no sean emisores de valores, ni entidades de interés público que cumplan además con cualquiera de los siguientes requisitos, o sea, ser subordinada 4 o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF, ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF, realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa. Ser matriz asociada o negocio conjunto de una de las entidades extranjeras que apliquen NIF. Eso para el grupo 1. El grupo 2, que son las NIF pymes que conocemos, están en las empresas de tamaño mediano y grande, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. Empresas que tengan activos totales por valor a 500 entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o una planta de personal entre 11 y 200 empleados, que no sean emisores de títulos valores. Microempresas que tengan activos totales excluidos la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o planta de personal no superior a 10 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año inmediatamente anterior al periodo sobre el cual se informa. Para la clasificación de las empresas que se presenten combinaciones entre parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados en el factor determinante para dicho efecto será el de los activos totales. Estas empresas debieron hacer su transición a partir del 1 de enero del 2015, empezando a aplicar las normas internacionales desde el 31 de diciembre de este mismo año para obtener los primeros estados financieros en NIF a corte 31 de diciembre del 2016. Y el grupo número 3, que son las pequeñas empresas y microempresas a quienes se les autoriza la emisión de estados financieros y revelaciones abreviados, quienes aplicaron las NIF microempresas, que fueron personas naturales o jurídicas establecidas según los criterios del artículo 499 del Estatuto Tributario y las normas posteriores que lo modifiquen. Para ese efecto se tomará el equivalente en VTs en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Microempresas que tengan activos totales excluidos a la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, una planta de una planta de personal no superior a 10 trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidos en el grupo 2 ni en el primer requisito, que es que cumplan con lo definido en el artículo
499 del Estatuto Tributario. También estas empresas deberán hacer su aplicación a partir del 1 de enero del 2014, su transición a partir del 1 de enero del 2014, para así empezar a aplicarlas después del 31 de diciembre de este mismo año y obtener los primeros estados financieros en NIF el 31 de diciembre del 2015. Para realizar la clasificación de las empresas en el grupo NIF que corresponde, la ley asignó unas características para identificarlas. En el caso del grupo 2, especifica que son aquellas pequeñas y medianas empresas que no pertenecen al grupo 1 o al 3. Son empresas que no cotizan en bolsa de valores o que son emisores de títulos valores. Tampoco captan o colocan dinero masivamente del público o entidades de interés público. No son subsidiarias o sucursales de compañías nacionales o extranjeras que apliquen NIF plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No son casas matrices asociadas o negocios conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tampoco realizan importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Ley 1314 de 2009 o la Ley de Convergencia cuenta con 35 secciones en las que especifica detalladamente cómo realizar este proceso de la siguiente manera. Realiza una explicación de cómo se clasifican cada uno de los grupos. Seguido de esto, ejemplifica cómo se deben presentar cada uno de los informes contables finales, iniciando con el estado de resultados hasta las notas aclaratorias de cada uno de ellos. Luego nos muestra cómo realizar las políticas contables para que tanto el contador como el revisor fiscal y las demás personas del equipo contable tengan las pautas para que puedan seguir aplicando la norma a futuro. También explica cómo manejar cada uno de los hechos económicos que se pueden llegar a presentar, tales como inventarios, inversiones, propiedades, pasivos y patrimonios, ingresos, préstamos, impuestos, cambios de moneda, hiperinflación, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Celia Zuley Peña Mendoza. El decreto 2420 se emite el 14 de diciembre del 2015. Prácticamente involucra dos partes. La parte 1 se relaciona con la NIF y la parte 2 se relaciona con las normas de aseguramiento de información. La parte 1 se divide en 4 títulos que incluyen lo relacionado con las compañías clasificadas en el grupo 1, grupo 2 y regímenes especiales. Básicamente, lo que hace esta parte 1 del decreto 2420 es transcribir, recopilar toda la información que se ha emitido en relación con cada uno de estos grupos. La parte 2 se refiere a las normas de aseguramiento de información. Prácticamente se transcriben las normas internacionales de auditoría, que son las que en Colombia tienen vigencia para cierto grupo de compañías. Entonces, básicamente este decreto lo que hace es recopilar la información que había sido emitida en relación con estos dos importantes temas con el objetivo de tenerlos en un solo documento. Cordial saludo, mi nombre es Carol Carrillo y en un momento les voy a hablar acerca del reconocimiento del diagnóstico en la empresa. El diagnóstico dentro de las empresas es aquella valoración que se hace en comparativo a la norma internacional y lo que se tiene en norma local. Desde el momento en el que se plasman los procesos de implementación, es decir, cuando logramos establecer el tipo de grupo que aplicaría normativamente, en la gran mayoría de los casos, lo más complejo es referencia a la norma. Sin embargo, para no tener una confusión con cada uno de los decretos reglamentarios,
surge el decreto 2420 del año 2015, en donde se hace una compilación de los tres grupos y referencia a los periodos de presentación, cronograma de aplicación y fecha de transición, aún ya siéndose modificado por el decreto 2496 del año 2015, dado ese contexto de procesos para la organización. Hola, buen día. Mi nombre es Jennifer Flores. Soy estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública en la modalidad virtual. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las etapas del proceso para valorar la empresa con la que se pretende trabajar o la que vamos a aplicar la norma. Como grupo entendemos que un buen diagnóstico financiero es la clave tanto para el crecimiento empresarial como para la supervivencia de cualquier negocio. Podríamos definir el diagnóstico financiero de una empresa como un análisis de información facilitada por la contabilidad para determinar la situación económica de una empresa. ¿Cuál es el objetivo de un diagnóstico financiero? Determinar la situación de la empresa. Básicamente es eso, midiendo algunos parámetros o algunas magnitudes como es el nivel de endeudamiento, la liquidez, la rentabilidad, etc. Dentro de la norma nos aparecen 5 etapas de este proceso que las vamos a explicar a continuación, que son: la primera es el objetivo estructural. Cuando se inicia el proceso se debe evaluar las características de la organización para clasificar el grupo en el que corresponde, si pertenece al grupo 1, 2 o 3. Entonces lo primero es evaluar las características de la organización. En la segunda es la etapa de la matriz de impacto. Se toman las cuentas contables, y se ubican en la sección equivalente a la NIF, donde corresponden. El tercero es reconocer el concepto del impuesto diferido, que se realiza un reconocimiento de las bases del impuesto según la sección 29 y el concepto 512 de la DIAN. El cuarto es el reconocimiento de medición de ajuste y error, y en este se realiza la medición de los ajustes realizados y la afectación sobre la información financiera. El quinto serían los reconocimientos de los estados financieros presentados, que en este último paso es donde se presentan todos los estados financieros que reflejan el estado actual de la empresa, y lo comparamos con la norma anterior para que nos sirve como referencia o como marco para tomar decisiones a corto, a largo, y nos apoya generalmente en la toma de decisiones de la organización. Esas serían las 5 etapas que hacen parte de este proceso de diagnóstico en la organización. Muchas gracias.